¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo de en qué momento están revisando esta grabación. Con ustedes, el doctor Pierre González nuevamente, para facilitarles este material pendiente del día de ayer. Segunda clase, bases físicas de ecografía, tomografía y resonancia, es lo que veremos en esta teoría. Hablemos primero de ecografía. Bueno, la historia del ultrasonido se remonta hasta 1794 con el inicio de todo, ¿verdad? El descubrimiento de Lázaro Spallanzani, este observador italiano que en algún momento observa que los murciélagos, que eran mamíferos voladores, que nacían ciegos, tenían la capacidad para orientarse desde muy pequeños y no impactar con superficies, debido a que descubre que podrían comunicarse a través de ondas que son de un registro mucho más alta que de los sonidos que el ser humano puede percibir. Y es desde este momento que nace el concepto de ultrasonido, que en 1877, gracias al trabajo de los hermanos Jacques y Pierre Curie, un grupo, un dueto de franceses, pueden crear finalmente una manera de convertir una forma de ultrasonido en energía eléctrica a través de un cristal conocido como el cristal piezoeléctrico, donde se llevaba a cabo el fenómeno piezoeléctrico, que es la conversión de energía eléctrica en energía acústica y viceversa, con el objetivo de poder amplificar señales que podrían ser vistas a través de un monitor. Y esto se utilizó en primera instancia para la Primera Guerra Mundial, ¿no? Para la Primera Guerra Mundial eh, es donde tiene la primera aplicación a través de los sonares en lo que viene a ser, pues, las guerras, o mejor dicho, pues, los combates. Ya más adelante, para 1942, Karl Dussig fue este austriaco, médico psiquiatra, quien aplica el ultrasonido por primera vez a través de un dispositivo médico con la finalidad de poder detectar enfermedades del cerebro. ¿Pero qué creen? No lo pudo hacer jamás. Nunca pudo detectar alguna enfermedad que explicara algún problema psiquiátrico utilizando ecografía, debido a que, bueno, en esos entonces no se sabían de precisamente las propiedades y los límites de la ecografía. Hoy sabemos que la impedancia acústica del cráneo, que es un elemento sumamente denso, evita el pasaje de haces ultrasónicos, lo cual justamente evita el estudio del cerebro por ecografía. Y ya más adelante, bueno, pues prácticamente Jan Donald y Tom Brown fueron los que aplicaron por primera vez con éxito la ecografía en un paciente gestante, y es de esa manera como la ecografía se le vincula más prácticamente a la etapa de el monitoreo fetal, en el desarrollo de un bebé, ¿no? De un feto, mejor dicho, que en sus aplicaciones mismas, ¿no? Por esta primera aplicación que tuvo. Hay en imágenes Lázaro Spallanzani, el observador del vuelo del murciélago, los hermanos Jacques y Pierre Curie, responsables de aplicar el efecto piezoeléctrico a favor de los ultrasonidos, el señor Carl Dussig, psiquiatra, y finalmente Ian Donald, el médico que aplica la ecografía para la obstetricia. Esta máquina que ustedes están viendo es el ecógrafo. Fíjense, es un ecógrafo de consola, ya lo conocen muchos de repente, otros no. Aunque no lo crean, esta máquina no es realmente el corazón del ecógrafo. Estos instrumentos sí, llamados los transductores. Allí, dentro de ellos mismos, se encuentra la razón de la cual el ecógrafo cueste tanto, porque dentro de cada una de sus sondas, como pueden verse acá, la sonda convexa, o de repente la sonda lineal, o la sonda endocavitaria transvaginal en este caso, está la razón de producirse el efecto piezoeléctrico. Por eso es que las sondas valen mucho y hay que cuidarlas muy bien. Asimismo, también es importante definir cómo es que las imágenes ecográficas se pueden apreciar. Y todo esto gracias a el efecto piezoeléctrico. Fíjense, el equipo de ultrasonido manda unos haces de energía eléctrica, los cuales son convertidos en cristales a través de ondas ultrasónicas. Estas ondas ultrasónicas impactan en el medio, en este caso el cuerpo humano, se reflejan y justamente las recibimos por los mismos cristales que actúan como emisores y receptores, y son reconvertidos en energía eléctrica digitalizable que puede ser transferida a través de un monitor del ecógrafo y también vista por nosotros. Esta es la base del trabajo de Jacques y Pierre Curie, en resumen, el fenómeno piezoeléctrico. Cuando trabajamos con ondas acústicas hay que recordar que las ondas acústicas son unas formas de onda mecánica. A diferencia de las ondas del espectro electromagnético que se propagan en el vacío, las ondas acústicas necesitan un medio para propagarse. Bien, y ese medio puede ser el agua, puede ser el aire,
qué sé yo, puede ser una superficie como la Tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Depende del medio en donde estén alojadas, van a tener variaciones respecto a su longitud de onda y su frecuencia. Así, al igual que el espectro electromagnético tiene una región que es visible y que es la luz del sol, el espectro audible solamente es audible por el ser humano en una región. ¿Bien? Y esa región se conoce como el espectro audible por el ser humano, que oscila entre los 20 Hz a los 20.000 kHz. Bien, todo lo que está por encima de los 20.000 kHz es el territorio de los ultrasonidos y lo que esté por debajo de los infrasonidos. La ecografía trabaja con más de 20.000 Hz, ¿correcto? O 20 kHz. Muy bien, entonces esta forma de energía acústica que podemos ver gracias al fenómeno piezoeléctrico tiene propiedades en base a su, fíjense que en el esquema se ve muy bien, frecuencia y la longitud de onda, ¿no? ¿Qué dice? Este es una especie de trabalenguas que es importante que ustedes conozcan. A mayor frecuencia, ya ustedes lo saben por espectro electromagnético, tenemos menor longitud de onda, ¿verdad? Y a frecuencias más bajas tenemos mayor longitud de onda. Son eh, variables inversamente proporcionales, ¿no? Pero es importante que recuerden que mientras mayor sea la frecuencia, también la resolución es mejor, pero el poder de penetración de ese haz ultrasónico en el medio también es muy pobre. Bien, mientras que una frecuencia muy baja, correcto, donde tenemos mayor longitud de onda, la resolución es sacrificada, pero la penetración es mejor. Bien, esto es importante entenderlo con un ejemplo. Y aquí, bueno, en unos momentos, en las imágenes que siguen, vamos a hablar más de eso. El glosario ecográfico, la terminología ecográfica nos dice que en ecografía hay que utilizar el sufijo ecogenicidad. Bien, también puede ser ecoico o también ecógeno, es lo mismo. Y en base a eso agregarle un prefijo. Aneco si no tiene nada de ecos, es decir, es totalmente como esta imagen, ¿no? Que estamos viendo acá, totalmente esférica, sumamente oscura y que nos señala generalmente una estructura líquida. Bien, anecogénico. Hipoecogénico no es tan oscuro, fíjense, este es lo hipoecogénico, pero lo suficiente como para cuando ser comparado con el medio, ser oscuro. Bien, ecogénico o isoecogénico o isoecoico o isoecógeno es lo mismo. Es un elemento, correcto, que cuando yo lo comparo con el medio es de la misma escala de gris. Bien, por eso es ISO igual. Bien, y finalmente hiperecogénico es más alto que el medio que en donde cual yo comparo. Y acá estoy viendo que esta imagen circular es mucho más alta que el medio que lo comparo. ¿Correcto? Heterogéneo, correcto, es una forma de mixturas ecográficas donde no hay un patrón predominante y por lo tanto yo tengo que describirla como heterogéneo. Tanto lo ISO como hiper como hipoecogénico se describe, o lo anecoico se describen en función de una homogeneidad, es decir, lo heterogéneo es distinto de lo homogéneo. Eso también es importante mencionar. Cuando una estructura es sumamente hiperecogénica, emite una sombra acústica, que es un artefacto útil en ecografía. ¿Correcto? Que me está diciendo prácticamente que ese medio donde refleja en la onda ultrasónica lo absorbe completamente. Tan es así, ¿correcto? Que detrás de la estructura no es posible percibir ninguna información de sonido. Es por eso que este artefacto, sombra acústica, se utiliza cuando el haz ultrasónico impacta sobre superficies sumamente densas, como por ejemplo un cálculo o un hueso. ¿Se acuerdan cuando Carl Lusig no pudo descubrir ninguna enfermedad psiquiátrica porque el haz ultrasónico no podía estudiar el cerebro? ¿Cuál fue el medio altamente impedante en ese momento? El cráneo. El cráneo, que es una estructura sumamente densa. Fíjense lo que vio Carl Lustig, nada prácticamente, porque debajo del cráneo que tenemos el cerebro y esa fue la razón por la cual sus inventos no funcionaron. En lo anecoico, la estructura es tan, pero tan poco densa como el agua, por ejemplo, donde el medio acústico pues, prácticamente permite una rápida difusibilidad del haz ultrasónico, gana, al contrario que la sombra acústica, gana, pues prácticamente se realza inmediatamente lo que está detrás de ella, ¿no? Apareciendo un artefacto distinto conocido como el refuerzo posterior, ¿no? Entonces, en todo elemento hiperecoico o sumamente hiperecoico, sombra acústica; en todo elemento anecoico como líquido, refuerzo posterior. Eso nunca hay que olvidar. Muy bien, acá hay imágenes ecográficas. Fíjense, estamos viendo un riñón. Ahí está el riñón, mi amigo el riñón. Para que lo conozcan, ese es el riñón derecho, correcto. En ecografía vamos familiarizándonos. Esa es una ecografía donde el transductor que se está utilizando, la sonda ecográfica, es un transductor de baja resolución. Bien.
Cuando un transductor es de baja resolución, tenemos que, pues prácticamente la frecuencia que está trabajando es baja, ¿no? Pero tiene mayor longitud de onda, por lo tanto, la penetración del estudio es mucho más alta. Podemos ver el riñón, que es un órgano retroperitoneal y está en nuestra espalda, desde adelante, porque este transductor ha sacrificado la resolución para llegar al punto más posterior del cuerpo. Y esto es gracias a un transductor que, fíjense, en este momento es convexo. Una ventana ecográfica, que es la que están viendo aquí, tiene cuatro partes, ¿verdad? Cuatro límites, ¿no? La ventana en su extremo anterior, en su extremo posterior, en su extremo superior y en su extremo inferior para el corte longitudinal, que es este corte que está señalando la flecha o la leyenda en la esquina inferior derecha. ¿Correcto? Entonces, entiéndese lo que es superior, entonces el riñón, podríamos decir que está debajo del hígado, podríamos decir que es, por ejemplo, esta área que señalo en amarillo, es el polo inferior del riñón, puedo decir que esta estructura que señalo acá del riñón es el polo, pues lógicamente, superior del riñón, y así puedo ver cómo la ecografía nos permite hacer un análisis de lo que estamos viendo en la imagen. En la imagen de derecha también estamos viendo un corte longitudinal de vesícula biliar. Bueno, ese es un corte transversal y este es un corte longitudinal. En el corte transversal, a diferencia del longitudinal que hemos visto también en el riñón, acá siempre será anterior, acá será posterior, pero al contrario, siempre este lado será izquierdo y este será derecho. ¿Qué estoy viendo el lado derecho? El hígado un poco. Un poco más a la izquierda del hígado, la vesícula biliar, en la fosa cística, que tiene la vesícula en su interior una estructura altamente hiperdensa, que, bueno, mejor dicho, hiperecoica, que emite una sombra acústica posterior. Por lo tanto, ¿qué cosa es calcio? Un cálculo. Un cálculo es un elemento altamente denso. Bien. Y este es el corte longitudinal con las posiciones que ya sabemos, mostrándonos la misma vesícula biliar con la litiasis. Más ejemplos de estructuras hipoecoicas, isoecoicas o hiperecoicas. Fíjense, este es un testículo, ¿no? Para ver el testículo necesitamos un transductor que no sea de tanta profundidad, ¿verdad? El testículo es un órgano superficial, por lo tanto necesitamos un transductor con mayor resolución o con menor resolución. ¿Qué piensan ustedes? A ver, me contestan en la práctica. Entonces, fíjense, estamos viendo pues prácticamente el testículo y en su polo inferior estamos observando esa estructura netamente hipocogénica. No lo suficiente como para producir refuerzo, pero sí es hipocogénica en relación al medio donde está, que es el testículo mismo. Este es un seminoma testicular, un tumor común entre los 20 y 30 años. Bien. En el lado medio estamos viendo una masa en el hígado. Esto es un hepatocarcinoma, una masa que se camufla con la ecogenicidad del hígado y que acá le estoy limitando más o menos, pero podría que no sea perfecto porque literalmente es una masa que, como le vuelvo a repetir, se camufla con el parénquima donde está. Bien. Y finalmente lo hiperecoico, acá vemos una glándula salival, en el conducto de esteno hay una gran litiasis, es hiperecoico, correcto, y genera un problema de sialadenitis, una inflamación de las glándulas, en este caso salival, producto de la obstrucción de un conducto salival. Bien. La ecografía se puede ver muchas cosas. Acá vemos los cortes ecográficos transversal, así se hace con el transductor, en este caso convexo, dirigiéndose en las líneas, pues prácticamente horizontales del cuerpo y puedo analizar toda la estructura de izquierda a derecha. Mientras que en el corte longitudinal, fíjense, este es el momento que yo estoy viendo para que lo puedan entender de repente y no les quedó muy claro, yo le dibujaré lo mismo acá. Esta es la ventana que se construye, ¿correcto? Que es la misma imagen que estoy viendo acá y de repente acá está el hígado del paciente, fíjense, ¿no? ¿Qué más vemos? El riñón del paciente, donde atrás de esta manera, y ahí está, pues prácticamente. ¿Cuál es el polo superior? Este. ¿Cuál es el polo inferior? Este. ¿Cuál es el polo anterior? Este. ¿Cuál es el polo posterior? Este. Y esto que queda en amarillo, el hígado. Es la misma imagen que estoy viendo acá, fíjense, solamente que para que lo puedan entender, esos son los cortes que se hacen con ecografía. Después, la ecografía es un método con muchas ventajas, no usa radiación, porque trabajamos con ondas sonoras que son netamente inocuas, no es una técnica invasiva, se puede hacer en toda edad, es en tiempo real, lógicamente mientras que yo hago el estudio, voy viendo que tiene el paciente en el tiempo que necesita accederlo. Es una técnica accesible de bajo costo, nos sirve para guiar para biopsias de drenajes, colocaciones de catéteres, etcétera, pero sus desventajas es que es operador dependiente, ¿verdad? Depende de la habilidad de quien esté manipulando el equipo para em, conocer si realmente vamos a tener un trabajo pues bien hecho, ¿no? Meteorismo, muchas veces el gas intestinal interfiere con la visualización. Si el paciente es obeso, también genera artefactos de la grasa del panículo adiposo que también hacen que el estudio no sea tan óptimo. Eh, Acá agregaríamos uno más, ok, el calcio también, como en el cráneo, se comporta como una estructura que limita y muchas veces requiere preparación, ¿no? Para evitar todos estas desventajas que podrían aparecer. La tomografía es obra y gracia
de la creación en 1970, en esta década importante, del descubrimiento de la medicina del señor Sir Godfrey Hounsfield, ingeniero eléctrico alemán que trabajaba para Industrias Semis con un equipo sumamente potente conocido como el EMI-SCAN. La obra definitiva de este señor permite el uso de la radiación aplicado a una técnica moderna tridimensional. Fíjense, acá estamos observando, esto les dejaré para la práctica, el ambiente de una tomografía. Fíjense, mírelo muy bien, correcto. Vamos a buscar las 7 diferencias con otra imagen muy parecida. Vean muy bien el detalle, ok, concéntrense. Y acá en el resto de imágenes, pues una señorita que es la tecnólogo médico operando un estudio en vivo, ¿no? Haciendo un estudio de cráneo en 3D, fíjense. Acá a la derecha, imágenes tomográficas tan bellas y excelentes como el parénquima pulmonar, un estudio de alta resolución conocido como tomografía computarizada de alta resolución. Abajo, una tomografía con contraste sumamente detallada para lo que es un área supramesocólica. En el lado derecho vemos una tomografía sin contraste del cráneo y arriba un rendering, es decir, una reconstrucción tridimensional de la cadera, ¿no? Buscando fracturas de repente, algún otro problema óseo. Términos asociados a tomografía, ¿no? TC, TMCT, TAC, TCAR, ¿no? ARCH-CT. Entonces, prácticamente todo es lo mismo, pero con diferente tecnología. Tomografía computarizada, como la conocemos, CT scan es el término en inglés, TEM, tomografía helicoidal multicorte. Generaciones tercera y cuarta para la tomografía que trabajan con cortes espirales, se le denomina TEM. TAC, el término antiguo que hoy en día no se debe utilizar, pero es muy común decir taquear, así que de repente esto va a ser difícil cambiar, pero lo correcto hoy en día es hablar de TEM. La tecnología axial ya pues prácticamente es obsoleta, no está dentro ya de los protocolos actuales. TEM, toda la máquina en el mundo opera ahora con TEM, ¿no? Con una tomografía helicoidal o espiral. TICAR, un protocolo con TEM que nos permite sacarle el máximo provecho para el parénquima pulmonar con el objetivo de buscar la máxima calidad para buscar enfermedades intersticiales o enfermedades muy pequeñas, de elementos demasiado pequeños, como nódulos muy pequeños que pueden sugerir algún problema muy grave o de repente algún tipo de enfermedad intersticial, como repetir, o fibrosis pulmonar. La tomografía computarizada de alta resolución se construye con un filtro y un algoritmo distintos que el de la tomografía común y corriente, o la TEN o la CT normal. Y finalmente, High Resolution Computed Tomography, que es la TICAR en inglés, lo mismo. Esto es para su literatura, cuando vean las abreviaciones en sus libros, a veces se pierden y es la manera óptima de mostrarles. Este señor, ahí está, mostrándonos esta rodaja de cerebro en un corte ventricular que lo guardó para toda la vida y está justamente en el museo allá en Inglaterra. Este es el señor Sir Godfrey Hounsfield con su amigo el SCAN, ¿no? El EMI-SCAN, fíjense. Es importante que ustedes sepan que este tomógrafo fue financiado con uno de los discos más exitosos de los Beatles, correcto, a fines de la década del 70. Fíjense, en otras palabras, los Beatles, este cuarteto británico, fue el responsable de la creación de esta obra. ¿Mm? Todo se devuelve en la vida. Bueno, cuando comenzó a funcionar el MISCAN, se probó el cerebro de una vaca, luego de un humano recién fallecido, que está aquí en el corte, y finalmente de un paciente para mostrarnos con éxito que la tomografía iba a ser el boom de la medicina. Principio de la tomografía, rayos X nuevamente, pero trabajando en un equipo tridimensional, ¿no? Esta carcasa que ven atrás se llama gantry y nos permite hacer giros que aseguran la tridimensionalidad de la técnica. Bien, los rayos X jamás podrían ver el cerebro, una radiografía de cráneo no nos sirve para ver el cerebro, pero esa información queda completada con la tomografía y su principio fundamental. Aquí está, la tomografía trabaja en cortes y en planos de corte y de esa manera nos permite evaluar cada región, por ejemplo, del cerebro para nuestro fin y conveniencia. La tecnología es axial, ¿no? Aquí está la tecnología axial obsoleta. Fíjense, el gantry giraba en un determinado corte, el paciente se acomodaba nuevamente e ingresaba para el siguiente corte y la tomografía y los cortes eran inexactos. ¿Cómo es hoy en día el mecanismo? El mecanismo es sumamente, este es el mecanismo de la TAC, ahí vamos a agregarle acá TAC, ese es el mecanismo de la TEM, ¿no? En la TEM el paciente está allí sentado tranquilo, la TAC duraba 5 minutos por corte, para que tengan una idea, por corte, ojo. La TEN, por ejemplo, para el mismo estudio es 1 minuto todo el estudio completamente. Bien, correcto. Por ejemplo, en la TAC, si para ver el cerebro necesitamos 10 cortes, ¿cuánto duraba el estudio? 50 minutos. ¿Cuánto dura un estudio de cerebro hoy en día? 1 minuto con el principio de la TEN. La TEN es, lógicamente, la forma de hacer tomografía hoy día porque nos muestra un principio espiral. El paciente ingresa dentro del gantry y prácticamente mientras va ingresando, el gantry trabaja, gira rápidamente a una velocidad superlativa
y hace toda la exploración, y eso es como se trabaja hoy día, ya no es pausado, lento, ¿no? La tomografía es una técnica súper rápida gracias al principio espiral de la TEM. El léxico tomográfico, la terminología aquí que hay que recordar es el sufijo densidad, también sinónimo atenuación. Aquí está, si es la lesión o algo que yo estoy buscando más oscuro que el medio donde está, hipodenso. Si es igual, isodenso. Si es más alto, hiperdenso. Sinónimos, hipoatenuación, isoatenuación, hiperatenuante. Esta es la terminología según la escala de unidades Hounsfield. No solamente ponemos una terminología cualitativa, sino también tenemos una terminología cuantitativa, una manera objetiva de medir lo que yo estoy observando, pues prácticamente al frente mío, con el afán de poder saber si es agua, si va de 0 a 20, grasa, si es alrededor de menos 100, aire, si es alrededor de menos 1000, hueso, si es más de 1000, partes blandas de 20 a 60, sangre de 30 a 80 o calcio entre 80 y 100 unidades Hounsfield o un poco más. Bien, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿esta estructura les parece hiperdensa, hipodensa, isodensa, ¿no? De repente por ahí uno de ustedes me dicen, doctor, yo lo veo hiperdensa respecto al cerebro. Alguien me dirá también, de repente, doctor, yo lo veo isodensa respecto al cerebro. Y de repente por ahí un compañero que es medio daltónico me dirá, doctor, yo lo veo hipodensa en realidad al cerebro. La idea es que nadie tiene, no hay un consenso real para saber cuál es la densidad de esta estructura y hay mucha variabilidad interobservador, como lo resolvemos con unidades Hounsfield. Yo coloco un cursor dentro de la lesión, me dice 17 unidades de Hounsfield, ¿qué cosa es eso? Es agua. Y por más que nos estemos discutiendo si es hiperdenso, hipodenso, isodenso, la tomografía nos dice, tranquilos, yo les doy un valor objetivo y solamente síguense en lo que lo dice. Y esto es un quiste, lógicamente, del tercer ventrículo dermoide. Eh, Acá, nuevamente, otras señales, ¿no? Fíjense, por ejemplo, este es un corte de la vesícula biliar, este globito de la vesícula biliar, pero de repente no pienso que es la vesícula biliar, le pongo las unidades de Hounsfield y me da 6. ¿Qué estoy pensando? Líquido, ¿ok? De 0 a 20 es líquido. 6, ¿por qué? Porque es bilis. ¿La bilis qué es líquido? Ah, tiene que ser la vesícula biliar, ¿verdad? Muy fácil. Acá, en la columna vertebral, esta estructura que de repente me olvidé qué cosa es. 463, ¿qué cosa es eso? Eso es compatible con calcio. Ok, calcio. ¿Y esto qué será? Pues el arco posterior de este cuerpo vertebral atrás en la columna lumbar. Muy bien, perfecto. Acá, menos 845 en esta ventana mediastínica del pulmón derecho, de esta imagen derecha, menos 845, se aproximan a los menos 1000 del aire. ¿Aire por qué? Porque es pulmón, el pulmón es una estructura aireada y esto es compatible lógicamente con, pues lógicamente los alvéolos. Y si así se trabaja con tomografía de una manera objetiva, no hay pierde. La tomografía trabaja con ventanas, ¿no? Fíjense, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos que revisar la escala de grises de la tomografía nos da alrededor de 1000 tonos de grises y nuestra vista no puede ver más de 20 tonos de grises. ¿Cómo podemos ver el resto de tonos de grises a través del concepto de ventana? En un solo estudio no puedo ver todos los grises, así que me tocará cambiar de ventana. Fíjense, por ejemplo, en esta ventana de cerebro, que está diseñada para ver solamente el cerebro, no puedo ver con detenimiento lo que hay en la calota craneal, porque no es la ventana para ver hueso. Si yo cometo el error de buscar fracturas en la ventana cerebral, pues prácticamente puedo pecar, ¿verdad? Porque las fracturas se revisan en la ventana hueso, donde yo puedo ver las suturas, puedo ver el diploe intracraneal, puedo ver la tabla interna, la tabla externa, todos los constituyentes. ¿De quién? Pues lógicamente de la región de la calota craneal. ¿Y el cerebro dónde está? Pues simplemente no se ve. ¿Por qué no se ve? Porque se ve en ventana cerebral. Bien, eso es importante que ustedes recuerden. Esto es tomografía sin contraste y cuando administramos contraste, generalmente yodo, nosotros vemos que pinta el cerebro de una manera muy bonita. Incluso puedo distinguir las cortezas, ¿no? La corteza, los núcleos de la base, recuerden eso por favor, lo que es anatomía, ¿no? Sustancia blanca debajo que es más hipodensa con estas técnicas contrastadas o de repente ver los vasos sanguíneos del polígono de Willis, ¿no? Abajo estamos viendo cortes de tórax, el primero sin contraste, ¿no? Diseñado para el mediastino, pero yo les pregunto, ¿dónde se ve mejor el corazón? ¿Sin contraste o con contraste? Bueno, ustedes dirán, definitivamente, doctor, con contraste. Con contraste puedo ver el septum interventricular, el músculo cardíaco izquierdo y la arteria coronaria, bueno, en este caso del lado derecho, ¿no? Que está saliendo justamente aquí del corazón, ¿no? ¿Y eso se puede ver sin contraste? No, doctor. ¿Cómo pido para ver algo de tórax en el mediastino? Con contraste definitivamente, ¿no? Entonces sin contraste no me va a ayudar y eso es importante que ustedes sepan desde hoy. En la ventana que está al costado es la ventana, no para ver mediastino, fíjense que en mediastino no se ve nada y lo que se ve precisamente qué cosa es el pulmón, es una ventana con un filtro de alta resolución para ver el parénquima pulmonar, fíjense qué bonito se ve el intersticio, qué bonito se ve incluso la cisura pulmonar del lado derecho y
¿Dónde veo el pulmón? En la ventana mediastínica simplemente no lo puedo ver porque está diseñada para ver qué cosa, para ver mediastino. Y de esa manera, esto es lo que tienen que saber del concepto de ventana. Acá son reconstrucciones volumétricas, renderings para ver, por ejemplo, la columna cervical, las ramas de la mandíbula, buscando fracturas, alguna lesión, y en el lado derecho un estudio de angio, tomografía de arterias carótidas, y fíjense qué bonitas se ven las carótidas y las yugulares también al costado, ¿no? Todo esto es posible gracias al contraste y el milagro de la tecnología con tomografía. La resonancia magnética es un poco más compleja, es un capítulo más oscuro. ¿Se acuerda que les dije en la primera imagen de tomografía que recuerden muy bien para buscar las diferencias con otra imagen? Esta es la otra imagen, atentos. Si saben la teoría, van a saber a qué me refiero. Y quiero que busquen diferencias en la imagen de tomografía con esta. Me comentan en práctica a ver el resultado de su ojo que están desarrollando justamente para imágenes. Acá siempre para resonancia también un personal que trabaje buscando siempre asegurarnos eh, la garantía del estudio que sea bien realizado. Fíjense que incluso necesitamos algunos dispositivos especiales que nos permitan asegurar la posición estable del paciente dentro de una cápsula totalmente cerrada. Y estas son las imágenes que construyo con resonancia magnética. Su resolución es admirable, la mejor técnica de imágenes realizada alguna vez por este dúo, ¿verdad? Edward Purcell y Felix Bloch de la Universidad de Harvard y Stanford respectivamente crean pues prácticamente campos magnéticos que pueden ser trabajados con pulsos de radiofrecuencia y crear el milagro de resonancia magnética. Para entender la física de la resonancia magnética existen muchas formas y todas son complejas, ¿no? Vamos a tratar de hacer una simple. En la esquina, bueno, en el extremo del lado izquierdo estamos viendo un átomo. Vamos a llamarlo el átomo de hidrógeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno es el elemento más abundante del cuerpo. Así, doctor, no lo sabía, claro que sí, que somos agua. ¿Qué es el agua? H2O. Ah, cierto, dos átomos de hidrógeno. Somos 70-80% hidrógeno. La molécula más abundante de nuestro cuerpo es la molécula al mismo tiempo átomo de hidrógeno porque es simple, ¿verdad? Y fíjense, aquí estamos observando cómo este hidrógeno está mostrándonos en toda su esencia esa propiedad de spin, la propiedad de girar sobre su mismo eje y de esa manera polarizar, ¿no? Polarizarse de manera, como ustedes pueden ver, aquí están los giros del spin, de esta manera, lo cual crea polaridad. Le damos un norte y le damos un sur. Esto a su vez crea un campo magnético. Quiere decir que los spines le dan en este caso al átomo, al protón, la propiedad de tener un campo magnético que me diga si en ese momento está hacia el norte o hacia el sur, como sucede en el planeta Tierra, ¿no? En todo el cosmos. Bien, ¿qué pasa? En el lado derecho, esta es la realidad de nuestro cuerpo. Somos un conjunto de átomos de hidrógenos en desorden. Ustedes recuerdan cuando eran chicos y estaban en su salón de clases ahí antes de que llegue el profesor, en secundaria sobre todo, ¿no? Uno se estaba enamorando con fulana y uno fulano, otros estaban jugando, otros estaban desatentos, otros estaban de repente en su celular, unos ni siquiera estaban en el salón, todavía estaban por ahí en el recreo comprando algo de comer. El salón era un caos. ¿Qué pasa cuando llegó pues el profesor? Todos atentos, ¿no? Se hacen los que están atentos, un traqueteo de carpetas, ¿no? Así como dice el cuento de Paco Yunque, y todos estaban atentos a ese profesor fastidioso que les gusta que estén todos derechitos y alineados. Igual pasa en la resonancia magnética. En resonancia magnética, mientras no hay activación de campos magnéticos externos, el paciente que está dentro de la cápsula del gantry de resonancia magnética está en un estado de caos, un estado de desorden, porque todos los átomos de hidrógeno no están apuntando hacia una dirección, están en un albedrío que es normal en el cuerpo humano. Y cuando el imán del resonador se activa, llamémoslo imán ahora B0 al campo magnético externo, pues todos se alinean, ¿no? Todos prácticamente prestan atención, ¿verdad? Entonces, esto es lo que ocurre. Si el imán dice todos al norte, todos no miren, todos los átomos de hidrógeno miran hacia el norte, todos los protones están alineados. Luego, ¿qué tenemos? Ese no es el único campo que se activa, sino la magia en sí, que es el pulso de radiofrecuencia, que ahora vamos a llamarlo MB1, y que se trabaja construyendo una bobina, que está acá adentro, ¿no? Es como un pequeño imán dentro del campo que ahora va a hacer un giro y un proceso de excitación a nivel de eh, de estos protones que ya estaban alineados. Luego del pulso, fíjense, ese pulso va a hacer que ahora se inviertan en su polaridad, lo cual se va a expresar en un nivel más complejo, cuántico ya por así decirlo, como un giro que ha sido comparado muchas veces para que ustedes le entiendan como el giro de un trombo cuando se bambolea y comienza a tambalearse antes de caerse. Han jugado trompo todavía, ¿verdad? O ya son de la era del celular. Bueno,
La idea es que prácticamente cuando este trombo comienza a bambolearse, va a describir un ángulo respecto a un eje donde no había existido antes. Y este momento se llama la precesión. Es una precesión que, como pueden ver, es una precesión coherente porque no tenemos un campo magnético activado previamente y todos comenzarán a bambolear literalmente describiendo un ángulo que es el ángulo justamente de la excitación de la resonancia magnética. En estos momentos, en el momento de la activación del pulso de radiofrecuencia, se crea el fenómeno de resonancia. Bien, cuando se activa el campo magnético, se crea el momento magnético. Cuando se activa el pulso de radiofrecuencia, creamos la inversión de la polaridad, creamos la resonancia. ¿Qué tenemos? Resonancia magnética. Bien, y esa es la razón por la cual se llama así. Y finalmente, hasta ahí no se crea la imagen, ¿ah? Ojo, hasta ahí no se crea la imagen. La imagen se crea cuando desaparece el pulso de radiofrecuencia. Fíjense en el esquema, B1 no está. ¿Y qué pasa en este momento? Pues los protones que estaban invertidos vuelven a su posición original y ¿qué creen? En ese momento liberan energía y esa energía es captada por las antenas del resonador y finalmente la imagen es posible obtenerla. Pregunta entonces, ¿en qué momento se obtienen las imágenes de resonancia magnética en la relajación? Y este es justamente el proceso de relajación que ustedes están viendo. ¿Bien? Esa es la física de resonancia magnética. ¿Difícil? Algo, ¿verdad? Pero creo que no va a ser tan difícil luego de ver este ejemplo. Fíjense, acá estamos observando el T1 y el T2 son ponderaciones. Cuando ocurre la relajación, tenemos que el equipo en el procesamiento de la imagen nos permite justamente graduar esa señal en base a una intensidad. Mientras más alta sea una señal, diremos que es una señal que todavía está, o mejor dicho, está altamente relajada. Mientras no esté alta, todavía no está relajada completamente. ¿Y qué pasa en la ponderación en T1? ¿No? En la ponderación en T1, que es la relajación horizontal, la primera relajación, entre comillas, pues tenemos, por ejemplo, en el cerebro, que lo primero que se relaja, y esto deben conocerlo siempre, es la grasa. La grasa es un medio heterogéneo que generalmente tiene tiempos muy cortos que permiten que se relaje muy rápido. Por lo tanto, en un momento T1, donde podríamos describir una curva de esta manera, ¿no? En base al tiempo y a la intensidad de señal, ¿correcto? Intensidad. En T1 tenemos que lo que va a producir la relajación máxima en una molécula como la grasa, por ejemplo, la grasa donde está en la sustancia blanca, ¿verdad? Porque hay vainas de melina, por ejemplo. Y acá vamos a dibujar la sustancia blanca del cerebro. Fíjense, unos pequeños segmentos nada más, no me pondré a dibujar todo el cerebro. Ahí, por ejemplo, esta área, la sustancia blanca, se ve blanca, ¿no? Pero hay que saber por qué es blanca, ¿verdad? En la ponderación en T1. Porque se relaja rápidamente, tiene tiempos cortos, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la corteza? ¿Se acuerdan que era la corteza? Ya se olvidaron, ¿verdad? Tienen que recordar, ¿ah? Tienen que leer mucha anatomía si quieren estar en la onda con radiología. La corteza es lo que está encima de la sustancia blanca, ¿no? Ustedes recuerdan donde hacen la sinapsis, etcétera. Y bien, entonces esta área de corteza, vamos a pintarlo acá, ¿no? Vamos a hacernos un poquito más entendibles esta tarde. Fíjense, ahí está. ¿Qué tenemos aquí? Esa es la sustancia gris, ¿verdad? La sustancia gris es la corteza. ¿Dónde más hay sustancia gris? Acá, pues en los ganglios de la base. ¿Recuerdan? El núcleo lenticular que acá se ve. ¿Qué más está? Pues ahí están las cabezas de los caudados, por ejemplo, ¿verdad? Ya señalé áreas grises. Se ven grises en T1, ¿correcto? Porque en este momento, a diferencia de la grasa, correcto, voy a borrar aquí este esquema de aquí, el agua, correcto, tiene una relajación más tardía. El agua es como es media aragana, es un medio homogéneo, pero se relaja tardíamente. Y todo lo que es agua comienza a no tener tanta señal en este momento T1. Por ejemplo, el agua de los ventrículos, ahí están los ventrículos laterales, recuerda que son dos. Le voy a preguntar qué es el sistema ventricular, deben saber. ¿Qué pasa en el agua de los ventrículos? ¿Qué hay cosa ahí? Líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué se ve negro en T1, doctor? Porque es agua y el agua se relaja muy lento. Por lo tanto, si nosotros en T1 queremos buscar la máxima intensidad de señal, eso no es en el agua, sino solamente en elementos rápidos como la grasa. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿en qué momento se relaja el agua? ¿Cuándo lo vamos a ver blanca? En el segundo momento de la relajación. ¿Cómo se llama esa relajación? La relajación vertical, T2. Ahí sí, fíjense el agua cómo está. Ahí está, clarita, blanca, ¿no? Blanca totalmente, ¿no? El líquido subarráquido brilla prácticamente, y esto es porque ya en T2 recién
comienza a relajarse y se relaja completamente y por eso se ve blanca. Fíjense, el ESA es el espacio subaracnoideo por acá. ¿De qué color es? Blanco. ¿Por qué? Porque el agua recién se relajó. Ah, perfecto. Doctor, ¿y por qué nos puso el ejemplo de la sustancia gris y la sustancia blanca? Ahora les toca pensar y eso va a ser para la práctica. ¿Por qué la sustancia gris es gris en T1 y la sustancia blanca es T1? ¿Y por qué en T2 la sustancia gris es blanca y la sustancia blanca es gris? Bien, eso me van a contestar luego de hacer este ejemplo en la clase práctica. Muy bien. Bueno, la resonancia magnética es un dolor de cabeza, yo entiendo. Es difícil llegar a un nivel de comprensión ya práctico, pero hagamos el intento. Fíjense, la resonancia magnética, bueno, hemos aprendido T1 y T2 más o menos en esos ejemplos, pero les cuento algo más, son muchas más secuencias. Fíjense, si las ponemos a contar todas, son como más de 50. Qué desastre, ¿verdad? Por eso entiendan, acá están las principales, estas son las principales, pero estas son todas, para que tengan una idea de cuántas secuencias tenemos que leer, porque no es solamente, ah, ya, mírame mi estudio, por favor, sino hay que interpretar cada fase del estudio y cada secuencia para estar sabiendo qué cosa sucede ahí, porque en cada secuencia hay cosas nuevas y convierten a la resonancia magnética en la técnica más compleja de todas. Bien, entonces es importante recordar. Vamos a practicar un poquito también con T1 y T2, esto para la práctica, es un ejemplo de columna, tanto en ponderación en T1 y en ponderación T2, para que ustedes me digan, por ejemplo, algunos detalles más prácticos. Ventajas de la resonancia magnética: no trabaja con radiación, pero sí es una forma de radiación no ionizante. Recuerden que la resonancia magnética resulta de las ondas de radiofrecuencia, que forman parte del espectro electromagnético no ionizante. Bien. Gran detalle anatómico, por supuesto, imágenes multiplanares, al igual que la tomografía, permite visualizar flujo, también flujo sanguíneo. Puede prescindir del uso de contraste y guía para biopsias también. Desventajas: no está tan disponible, ¿verdad? En Trujillo, ¿no? El Seguro Social es el único medio pues lógicamente, del Estado, por así decirlo, y centros particulares son contados con los dedos, ¿verdad? El costo también muy, muy, muy cara, ¿no? Les pongo una relación rápida: una radiografía de abdomen, 70 soles; una ecografía de abdomen de la misma región, el doble que los rayos X; una tomografía de abdomen, el triple que una ecografía de abdomen; una resonancia magnética de la misma región de abdomen, el doble de una tomografía de abdomen. Entonces es para que entiendan por qué esta técnica es sumamente cara. Claustrofobia, no adecuada para ver pulmones. Lógicamente el pulmón es el enemigo, el aire es el enemigo de la resonancia magnética y eso hay que saberlo. Aquí está, hablando de enemigos, hablando de fortalezas, debilidades, esta tabla la dejo para que puedan repasarla. Esto es una hora mía, por favor, eh, ténganlo en cuenta. Rayos X, tomografía, resonancia magnética, ecografía, sus diferencias en base a radiación, correcto, accesibilidad, caracterización tisular, fortaleza, debilidad y tipo. Y esto se lo aprenden para que puedan usarlo propiamente. La terminología igual se los obsequio. Aquí está rayos X, tomografía y resonancia magnética con cada término. Por ejemplo, resonancia que nos faltó, hablamos de intensidad o señal, y mientras más oscuro, hipo, de igual intensidad, iso y hiper, por encima de la intensidad, y los términos en base al patrón de la escala de grises. Bien, muy bien, chicos, esto es cuestión de repasar nada más. Eso ha sido todo. Nos vemos en práctica.